Arte y magia puestas en el ring. A ver quién ganará. No, nuevamente, falsa dicotomía. Pero esto de poner una cosa contra lo otro y ver quién va a ganar, ese sentido competitivo que tenemos en la modernidad llama la atención. A mí hay una cosa que es personal, porque muchos de estos mates que grabo son el destilado de peleas que he tenido por décadas. Y al final este tipo de debates se han repetido en el ambiente ocultista desde hace mucho tiempo. No puedo decir desde siempre, y ya voy a explicar por qué. Y los exponentes, por lo general, de estas posiciones tienen patologías similares, y esa es la verdad. Quería decirlo de una forma más educada. A ver, por lo general, el que te va a venir a decir que su arte, porque va a hablar del arte, pero en realidad se está refiriendo a su arte, y la magia es lo mismo, acostumbra a ser una persona que tiene una gran necesidad de validación por parte de los demás. Hay una carencia del ego que está buscando ser parchada, suplementada por medio del arte y la magia. Y miren, por el lado del arte puede ser hasta terapéutico, por el lado de la magia siempre termina siendo peligroso. Porque esos problemas se terminan incrementando, se terminan volviendo así una vuelta y terminan explotando esquizofrenia y un montón de cosas. Hay quienes encuentran que las drogas son peligrosas para este tipo de cosas. No, la práctica de la magia es más peligrosa. A ver, vamos por partes. El arte y la magia, si son lo mismo o no. A ver, por lo general, cuando vas a debatir esto, pues, parten peleando, pero habría que ponerse de acuerdo qué es el arte. No voy a ponerme a pelear con qué es la magia. O sea, ya estamos claros de que no es algo tan fácil de definir. Bastante claro. Ahora, el arte es fácil de definir. A ver, el sistema de Niklas Luhmann es bien bueno, la sistémica constructivista. Pero incluso aquí tiene problemas, porque cuando va a definir el sistema economía, no tiene problemas, con el sistema ciencia tampoco tiene problemas, con el sistema religión tampoco. O sea, hay un circuito de comunicación que tiene una reproducción autopoyética, que tiene un código inmanente trascendente. Y en el caso del arte, si bien tiene medios de comunicación simbólicamente generalizados que se manifiestan de determinados espacios con sus formas de comunicación, ya sean galerías de arte para las artes pictóricas, teatro para las artes de la representación, cine, libros, etc. Ahí está todo. Pero ¿cuál es el código que define lo que entra y no entra en el arte? O sea, uno lee una novela gráfica, por ejemplo, como El Doctor Morty de Miguel Ferrada, El Eterno Retorno. ¡Qué novelón! Es una obra de arte, sí. Pero Condorito, eso no es una obra de arte. A ver, y Luhmann también dice que antes era más fácil, porque antes había un código estético. Y un código estético que definía lo que era la belleza, lo que no entraba dentro de ese marco establecido, cultural, dinámico, variable, pero consensuado. Si no entraba dentro de ese marco, tampoco iba a entrar al museo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero a principios del 1900, en las primeras décadas, Duchamp, el dadaísta, va, agarra un urinario y lo planta en el museo. Hoy en día ese tipo de cosas no son para nada raras. O sea, estamos acostumbrados a este tipo de intervenciones artísticas que están siempre rompiendo y jugando con los límites del concepto del arte, porque uno podría intentar
separar, por ejemplo, el arte de la industrialización de del arte del entretenimiento, perdón, no del arte, de la industria del entretenimiento. Pero el art pop, con sus latas de tomate puestas ahí en cuadro, o sea, todas las barreras del arte han estado siempre ahí en una cosa muy difícil de definir. Así que decir exactamente lo que es el arte, cualquiera hoy en día toma una guitarrita y dice que es músico, por ejemplo. A mí cada vez que me preguntan, después de que toco alguna canción, así, en alguna fiesta, en algún evento, me dicen, ay, ¿tú eres músico? No, yo no soy músico. Mis padres son músicos, digo yo. Ellos estudiaron en el conservatorio, se la pasaron más de 10 años. O sea, el estudio de la música docta es de una dificultad. Uf. Y ahí uno podría decirse que es músico. No, aquí yo me estoy divirtiendo un rato. E incluso sí, porque mi madre me enseñaba que, claro, que uno tiene que estudiar con mucha técnica, con metrónomo, hacer estudios en la casa. Pero cuando uno se sube al escenario, se tiene que olvidar de todo. Claro, y mi madre habla de que hay momentos en que uno llega a la música en el escenario. Hay momentos en el que uno está, y no siempre, y que uno alcanza ese... O sea, lo que describe mi madre en el escenario es muy similar a lo que uno diría es una experiencia mística. Y que es lo que ella intenta transmitir en su enseñanza del arte. Así que definir qué es arte, porque podríamos decir, entonces cuando llegas a ese estado, la interpretación de una obra musical es arte y en todas las demás veces no es arte. Una obra musical es arte en su propia composición o solo en la forma de ser interpretada será arte. Es muy difícil definir lo que es. Ahora, la dificultad de definición no es excusa para que cualquiera diga que lo que hace es arte. Ahí hay un pero. Y claro, aquí se podrían empezar a poner ciertas como barreras, porque para que alguien diga que sea artista tiene que tener cierto reconocimiento, estudio, no lo sé. No lo sé. Y esto también ha devenido en que se transforma en una cosa muy personalista. O sea, más que la obra de arte, hoy estamos enfocados en el artista, ¿no? El Banksy, el no sé cuánto, o el Dalí, o el Picasso, en tanto personaje, más que la obra de arte en sí, importa el autor, que es lo que le va a dar valor a la hora de la subasta. Es difícil definir lo que es arte. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la magia y el arte son lo mismo? Son dos cosas difíciles de definir, tienen eso en común. Hay muchas cosas más también difíciles de definir. Pero que ambas sean difíciles de definir no dice que sean lo mismo. Ahora, vámonos en el tiempo. Porque, a ver, yo vivo en Keilen, en la isla de Chiloé, y aquí a la brujería, a la fecha todavía, a las artes de los brujos, se les llama el arte. Al libro de la recta provincia se le llama el libro de arte. Pero es que, y hay mucha gente que va a tomar hoy en día, no quiero hablar de Alan Moore, aunque esté hablando de Alan Moore, que va a tomar ese tipo de argumentos para decirte que son lo mismo. Y te van a decir, no, pero es que desde siempre la magia fue el arte magno, la arts goetia y no sé qué. Sí, pero cuando se decían esas cosas, estamos hablando que siglo XIII, el arte era otra cosa. El arte era otra cosa. Y si vamos a las artes y nos vamos así como a origen, todas las artes tienen un origen religioso. Y
puede ser discutible lo que acabo de decir, porque la verdad es que antes no existía el arte y la religión como cosas separadas. Todas las primeras artes narrativas fueron artes sacras. O sea, el arte de contar narrativas, o sea, de crear historias, emitir una serie de sonidos que generan en tu mente todo un mundo de fantasías, por ponerle un nombre. Es el origen del rito sagrado. La música, en origen, fue una cosa sagrada. O sea, y de hecho eso se mantiene en todos lados. En la India los dioses no hablan, cantan. San Agustín decía, el que canta reza dos veces. La música contemporánea como la entendemos, por ejemplo, los modos musicales, uno dice, ah, claro, vienen de los pitagóricos, sí, pero en realidad vienen del canto gregoriano. La escritura musical viene del canto gregoriano. O sea, el arte en principio se conforma, se estructura desde lo religioso. Y después va tomando algunas desviaciones, pero que no son consideradas arte. Son el tema del juglar, todo ese tipo de cosas que tienen más que ver con el divertimento, como que van a una segunda categoría. Está la ópera y la opereta, ¿no? Hay como que el arte en sí tiene una elevación que originalmente está vinculada con lo religioso. O sea, antiguamente decir arte sacro era un oxímoron, porque todo arte era sacro. Y de hecho, los motivos del arte antiguo todos tienen que ver con cosas religiosas. Posteriormente vendrá el tema de otros temas para el arte y el tema del autor. Sí, original es este tema de que el arte es una forma en que yo me expreso. Mira lo que yo hice, valídame, porque yo hago cosas bonitas. Eso es una cuestión que tiene que ver mucho con el individualismo y el egocentrismo propio de esta sociedad moderna, y que no tenía nada que ver con lo que era antiguamente. Cuando en realidad antes la gente ni siquiera titulaba sus obras, porque no sentía siquiera de que ese objeto de belleza fuese obra suya. Era lo que hoy día llamaríamos malamente una canalización. Las musas habían hablado a través del artista. Orfeo, los dioses, se comunicaban y generaban esos poemas. Pensemos en los rapsodas como Genófanes de Colofón, que iban por ahí contando las historias de los dioses, pero no simplemente las contaban, las cantaban. O sea, pensemos en el teatro griego. Las representaciones teatrales griegas eran ritos religiosos, no en los que no se representaban los mitos, se revivían. Ahí el mito se actualizaba, se hacía presente, se hacía carne. Estaba ahí manifiesto. Así que claro, en la antigüedad. Es muy parecido a lo que yo les decía en otro mate sobre la ciencia. Antiguamente era lo mismo. Las artes, las ciencias, la magia. Tenía todo que ver, la filosofía, con un mismo núcleo. Y que era a lo que se dedicaban los pocos que podían destinarse a este tipo de labores o este tipo de razonamiento. Porque en los primeros tiempos de la humanidad, la fuerza de trabajo estaba dedicada a la supervivencia, a la cacería, a la recolección. No a pensar en estas cosas que no tienen un beneficio material y tangible. A medida que la sociedad se va desarrollando en su desarrollo evolutivo, empieza a diferenciar ciertos sistemas. Estos sistemas funcionalmente diferenciados que se ocupan de determinados temas específicos.
Y así lo que era originalmente todo el ámbito del conocimiento, y esto estoy hablando, son fenómenos que tienen pocos siglos de antigüedad. Podemos ver como que antes era todo una cosa, teología, ciencia, filosofía, y se van separando algunos por aparte. Y hoy podemos ver fronteras claramente demarcadas que separan el ámbito de la religión, del ámbito de la ciencia, del ámbito del arte. Lo peor es que quienes argumentan a favor de que la magia es un arte, entendiéndolo con el concepto de arte funcionalmente diferenciado, van a empezar a hacer similitudes bastante superficiales. Ese es el adjetivo adecuado. No, porque van a entender, por ejemplo, la realización del ritual como un acto coreográfico. O, uf, como me ha tocado verlo en ciertas órdenes místicas que tienen sucursales en versión sudaca en este país, donde los rituales terminan siendo una suerte de representación teatral de cosplay barato. Y donde todo el sentido, el interés y la fuerza está puesto en la parte de la representación teatral. O el mismo... Es que Alan Moore también confunde mucho esto. Eh, y, a ver, hay una cosa que la planteaba Heidegger y que para mí es muy esclarecedora. Y es diferenciar al objeto obra de arte del artefacto. El artefacto no tiene un fin en sí mismo. Su fin, su finalidad, tomándolo como teleología, su razón de ser. ¿Por qué alguien se dio el trabajo de hacer esta bombilla con esta forma? Esa razón de ser no está en la bombilla. Está en mí. Yo soy el que necesita tomar mate. Este contenedor tampoco tiene su razón de sí en él. Ni siquiera aunque esté lleno de mate. Porque me van a decir, su función es tener mate adentro. No, su función es otra. No está en sí. No se explica por sí mismo. El hecho de que esté ahí no es suficiente para justificar su existencia. A diferencia de la obra de arte. Ahí tengo, por ejemplo, colgado la ilustración de Ítalo Ahumada, del Dr. Morty, o la ilustración que hizo el Pablo Durán para el Correo Brujo del Maule. Esas obras de arte no necesitan más justificación que ellas mismas para estar ahí. El hecho de que existan las justifica. La Gioconda no necesita más justificación que ser la Gioconda. Su razón de ser está en sí misma. Bueno, el acto mágico también es así. Tiene su justificación en sí misma, pero los elementos que nosotros identificamos como artísticos, no. Me ejemplifico. Un trazo de cualquiera de estas obras de arte, ahí tiene una... O sea, tiene la función de componer lo que uno ve, porque es para que se vea una determinada imagen que gatilla determinadas emociones, que nos hace reaccionar de una determinada forma. Y nosotros también usamos muchas veces símbolos dibujados y pintamos símbolos para hacer nuestros rituales mágicos. De hecho, para eso tengo mis pinturas acrílicas y tuve que aprender a pintar en acrílico para hacer mis sellos y todo el asunto. Pero el hecho de que yo haga el sello en la magia y lo tenga dibujado,
no es el fin en sí mismo. O sea, yo termino, ya tengo el sello. Tengo alguno por aquí hecho. No tengo ninguna mano, pero ya, tengo un sello hecho. Imagínense que tengo, no sé, el sello del agua, ya. ¿Está listo? ¿Terminé? No. Ese sello tiene una función, que es ser parte del mapa simbólico dentro de una arquitectura ritual. En el caso de la magia, todos esos artilugios gráficos, todas esas, las vestiduras que uno podría equivalerlas al vestuario de una obra teatral, eh, los cantos que uno hace, las coreografías no se justifican por sí mismas como en el arte, sino que de la magia se transforman en artefactos. A diferencia del arte. El arte se justifica, hiciste tu representación, listo. En la magia, esos son simples mecanismos, simples herramientas, de hecho son ayudas, son incluso voy a decir muletas. El fin en sí es el acto mágico y que no tiene que ver con ninguno de esos elementos. Esos elementos de hecho son las representaciones que usamos a este lado. Cada uno de ellos no es el mismo, sino que está para representar otra cosa que forma parte de la arquitectura que yo intento lograr. El sello está ahí como un recordatorio mnemotécnico, si quieres. La coreografía está para dirigir la intención, la fuerza, la mente creativa hacia aquello a lo que queremos apuntar el acto mágico, pero no es lo importante la sola realización. No es una danza coreográfica el hecho de dar las vueltas en torno al altar o las circunvalaciones, perdón. O no hay un acto de interés coral en cantar los nombres en hebreo y latín. Uno busca hacerlo lo más afinado, con la mejor proyección de voz, tal como lo haría un cantante lírico. Declamar las palabras con la fuerza necesaria que lo haría cualquier poeta. Pero no basta con el hecho de hacerlo. Esa no es la finalidad. La finalidad está más allá. Algo que queda muy bien representado es, por ejemplo, el uso de la daga o la espada. La espada tiene una función en la vida real que es para matar. En la magia usamos una espada, pero no es para matar. Es para dirigir la luz en la visualización. O sea, le damos otra función, una función simbólica. Todo acto se justifica por una hermenéutica, sin la cual no podríamos estar hablando de magia, estaríamos hablando quizás de arte. Y quizás aquí la gran diferencia que haya y que habría que discutirla. La práctica de la magia a la larga, y no tan a la larga, termina transformándose siempre en una experiencia muy personal, muy individual. Por eso yo siempre he rehuido de estos grupos colectivos. Yo entiendo que tiene una utilidad para validarse, para no creer que uno está haciendo locuras encerrado solo en una casa al sur del mundo, no. Hay otros más que comparten el mismo trastorno mental de estar haciendo estas estupideces. Hay una cosa de validación que especialmente al principio te ayuda. Tiene ese apoyo. Pero a la larga todo camino mágico honesto es personal y termina estando hilvanado, entrelazado, incluso justificado
por la propia biografía del practicante. Uno no busca un público. De hecho, a diferencia del artista. Yo me acuerdo que don Claudio de Girolamo en una charla comentaba de este Van Gogh que se había subastado, que en esos tiempos era la obra de arte más cara que se había subastado. Ahora hay muchas otras, estoy hablando de hace como 20 años lo que estoy contando ahora. Y él decía, ¿cuándo una obra de arte podemos decir que es una obra de arte? Si entendemos que el arte es parte de la cultura. Porque el japonés que compró la obra, este Van Gogh, lo tomó, se lo llevó a su mansión, lo guardó en su bodega, en la caja fuerte, bajo 7 llaves. ¿Esa obra de arte es parte de la cultura? Bueno, no. Entonces, ¿basta con ponerla, colgarla en el museo? Tampoco. ¿Basta con que esté colgada en el museo y alguien la mire? Aún no. Lo que se necesita para decir que hay es que hayan 2 personas que la comenten. Ahí esa obra pasa a formar parte del circuito comunicativo. Ahí podemos considerarlo parte de la cultura, una verdadera obra de arte. Pero uno, y voy a hacer una analogía, esto no, por favor, no lo vayan a tomar literal. Si es que busca un público, ese público es la divinidad misma. Uno busca exponerse ante aquello que es eterno y único, aquello que no es parte de este mundo. Nada de lo que uno hace tiene por función ser expuesto frente a un público para recibir aplausos. De hecho, uno no está buscando generar emociones en los espectadores, porque no hay espectadores. De hecho, ni siquiera estamos buscando emociones, estamos buscando superar todo ese ámbito que es propio de este mundo para ocultar apenas lo que está más allá de la frontera de la realidad. Y yo sé que es difícil porque es un sinsentido. El arte tiene mucho más sentido, el arte se justifica, tiene una función social, tiene un espacio donde tener razón, el escenario. De ahí que entiendo y me parece muy bonito, como por ejemplo el monasterio, la Abadía Áurea, perdón, ahí en Argentina, que tienen todo un estilo de performance en torno a la magia, que me parece muy interesante, pero claro, ahí la performance se justifica en tanto performance. No es lo mismo que el acto mágico. Pero ojo que no lo considero malo, lo entiendo. Es parte de este mundo donde lo que hacemos, nuestra búsqueda está muy menospreciada y no tiene un espacio en la norma establecida. Lo que también es bueno. Pero ese es tema. Eso es harina de otro mate. Bueno, en el fondo lo que les quería decir, no confundan arte y magia. No crean que por estar haciendo magia necesitan los aplausos de un público. Y no crean que por buscar mostrar su emocionalidad a los demás están haciendo magia. Espero que estén muy bien. Veo que ya.